Ahora podemos entender por qué la lucha entre Rusia y Occidente por Ucrania tiene una importancia global tan grande. Es un conflicto de visiones. La OTAN asume que su resultado determinará el destino de su ideología central, a saber, la creencia de que la expansión de los valores liberales conducirá a la paz y prosperidad global. Desde el colapso de la Unión Soviética, esta se ha convertido en la creencia definitoria y misión central de la OTAN. Los BRICS también asumen que el resultado de esta guerra determinará el destino de su ideología central, la creencia de que la diversidad cultural y política son clave para la paz y prosperidad global. Su creencia definitoria y misión central cada vez más radican en la institucionalización de la multipolaridad civilizacional. Sostengo que la multipolaridad civilizacional, que llamo la ideología de los BRICS, es más sofisticada de lo que la mayoría de los analistas asumen, ya que toma mucho del concepto de democracia soberana que Rusia ha perseguido a nivel doméstico desde principios de los años 2000. Gracias, Pascal. Gracias, colegas, por venir y escuchar nuestros esfuerzos en Wisdom. He modificado un poco mis comentarios. No tratan mucho específicamente sobre Ucrania, pero espero que añadan algo al contexto más amplio. Ahora se titulan Neutralidad, Seguridad y Realismo Civilizacional, un enigma con lecciones para Rusia y Ucrania. Y este es uno de los autores del concepto de realismo civilizacional al que haré referencia. Se puede argumentar que la ambición estratégica de grandes potencias regionales como Rusia es prevenir la aparición de un hegemón global, promoviendo la no alineación global. Y sin embargo, su propia identidad está en muchos sentidos ligada a dominar en su propia esfera de interés. ¿Puede un Estado que se autoproclama civilización, como Rusia o cualquier otro, definir su esfera de interés de una manera que no sea amenazante para los demás? Parte de la respuesta puede residir en cómo potencias regionales menores como Ucrania ven la neutralidad. Cuando recurren a la neutralidad como estrategia de seguridad, tales estados enfrentan una elección drástica. La neutralidad pasiva les permite servir como una zona de amortiguamiento donde las potencias rivales pueden desengancharse, al menos temporalmente, o podrían adoptar una neutralidad asertiva y jugar con las potencias rivales entre sí, cambiando constantemente de lealtad. Ambas estrategias fortalecen la autonomía política nacional, un atributo esencial, diría yo, de la soberanía. Pero, ¿es la neutralidad pasiva o asertiva compatible con las estructuras de alianza occidentales como la OTAN y la UE? Como hemos visto en el caso de Hungría, Eslovaquia y Turquía, remensmen y Treindu, emad dit sect Horthor, en isbati vors Polantha, unumert through Putin step poser. And therefore a potential threat to them. Thus, neutrality poses a conundrum. On the one hand, the ability... Así, la neutralidad plantea un enigma. Por un lado, la capacidad de seguir políticas que reflejen los valores culturales y políticos distintivos de la nación es un aspecto esencial de la soberanía nacional. Pero demasiada independencia podría debilitar el escudo de seguridad ofrecido por la alianza y hacerla vulnerable a amenazas de vecinos agresivos. A veces, la crítica dirigida a disidentes como Hungría, Turquía y Eslovaquia es simplemente que su deslealtad socava la seguridad de la alianza. Pero esto, a su vez, se basa en la idea de que la OTAN refleja una identidad civilizacional distintiva y que los beneficios de seguridad que derivan de la membresía obligan a las naciones a aceptar esta identidad civilizacional liberal específica. Esta identidad civilizacional liberal ya no se limita a los confines culturales de Europa. Se asume que se extiende globalmente, lo que hace que la expansión de la OTAN, y aquí cito, incluya a Japón, Australia, Corea del Sur, Filipinas y cualquier otro país democrático, como Argentina, si expresa el deseo de unirse. Fin de la cita.
Como se sugiere en una carta abierta reciente firmada por más de 100 funcionarios políticos y militares, tanto actuales como anteriores, esto representa la reencarnación de facto de lo que Francis Fukuyama una vez denominó el fin de la historia. Mientras tanto, los países BRICS están promoviendo una visión muy diferente de la relación entre soberanía y seguridad, una que ofrece más espacio para la neutralidad política y de valores. Mientras que la OTAN presume que los ideales culturales y políticos de los estados deben conformarse para que no se socave la seguridad global, la alianza BRICS se basa en la idea de que es la diversidad política y cultural, en lugar de la unanimidad, lo que mejora la seguridad global. Ahora podemos entender por qué la lucha entre Rusia y Occidente sobre Ucrania tiene tanta importancia global. Es un conflicto de visiones. La OTAN asume que su resultado determinará el destino de su ideología central, a saber, la creencia de que la expansión de los valores liberales conducirá a la paz y la prosperidad global. Desde el colapso de la Unión Soviética, esta se ha convertido en la creencia definitoria y misión central de la OTAN. BRICS también asume que el resultado de esta guerra determinará el destino de su ideología central, la creencia de que la diversidad cultural y política son clave para la paz y la prosperidad global. Su creencia definitoria y misión central reflejan cada vez más la institucionalización de la multipolaridad civilizacional. Sostengo que la multipolaridad civilizacional, a la que llamo la ideología de BRICS, es más sofisticada de lo que la mayoría de los analistas asumen, ya que toma mucho del concepto de democracia soberana que Rusia ha perseguido a nivel doméstico desde principios de los años 2000. Al principio, no había un componente de política exterior en la democracia soberana, ya que Rusia estaba comprometida en ese momento con la integración en Occidente. La esperanza de que la democracia soberana pudiera servir como un medio para anclar a Rusia en Occidente sobrevivió durante una década, pero cuando fue abandonada, fue el énfasis en la soberanía lo que permitió a Rusia pasar sin problemas de una política exterior pro-occidental a una política de multipolaridad civilizacional. Desde 2022, Rusia además ha comenzado a definirse como un Estado civilizacional. El significado de este término aún está evolucionando, pero un académico que ha reflexionado profundamente sobre la relación entre civilizaciones, multipolaridad y seguridad es el profesor de la Universidad Estatal de Moscú, Boris Mechwev. Mechwev argumenta que el internacionalismo liberal está filosóficamente en desacuerdo con el realismo en política exterior, y que esta incompatibilidad está impidiendo la resolución de muchos conflictos en todo el mundo. El desafío que enfrentan los líderes mundiales es cómo evitar que esta tensión se convierta en un conflicto que consuma todo el globo. Mechwev sugiere que existe un marco dentro del cual este conflicto no necesita volverse existencial. Él llama a este marco realismo civilizacional. Los realistas civilizacionales creen que el sistema internacional actual no sobrevivirá al choque entre un liberalismo que justifica el uso de la fuerza para hacer que los estados se sometan a un marco moral universal, y un realismo que justifica el uso de la fuerza para asegurar la supervivencia de cada estado individual. Ambas visiones conducen a conflictos que persisten, se profundizan y eventualmente cruzan fronteras nacionales. Por lo tanto, el liberalismo pretende construirse a sí mismo como solo una voz en podcast, en lugar de magnus tema para todos los rather than the sole legitimate voice for all of humanity. Relinquishing liberalism's claim to universal moral authority. Renunciar a la pretensión del liberalismo de tener autoridad moral universal es clave para la estabilidad y la paz globales, porque el imperialismo liberal se ha entrelazado con los esfuerzos por establecer la hegemonía occidental en lo militar, político y económico, todo lo cual se basa en la afirmación de la superioridad moral
de los valores liberales occidentales. El realismo también debe ser reconcebido para que la soberanía y el poder ya no sirvan como justificaciones morales absolutas para las acciones estatales. En su lugar, un sistema estatal recién concebido debería adoptar la premisa filosófica de la multipolaridad, en la que la neutralidad de valores sea el summum bonum, y así incluso los países con sistemas de valores incompatibles deben aprender a coexistir. ¿Qué tan plausible es tal transformación? How plausible is such a transformation? Mirzhuyev is cautious, saying that it would be, quote, a major... Mirzhuyev es cauteloso, diciendo que sería, cito, un gran trastorno en el sistema de relaciones internacionales, fin de la cita. Pero hay un precedente histórico para ello. En el siglo XVII, en Europa, los líderes agotados por casi un siglo de guerras incesantes optaron por reducir el papel de los valores religiosos en los asuntos internacionales. Creo que lo que los realistas civilizacionales están pidiendo es, en efecto, un nuevo Tratado de Westfalia, que como su predecesor, pondría fin a la proliferación de guerras basadas en valores. El objetivo del realismo civilizacional, dice Mirzhuyev, es hacer que la multipolaridad sea funcional, institucionalizarla como la representación de diversos polos civilizacionales, cada uno con su propia esfera de influencia cultural y política. With its own cultural and political sphere of influence. To get there, he says, we must, quote, Para llegar allí, dice, debemos, cito, reemplazar el lenguaje político dominante de las relaciones internacionales. Fin de la cita. Esto puede parecer descabellado, hasta que uno recuerda que también es el llamado de una de las escuelas más conocidas de teoría de las relaciones internacionales en Occidente, el constructivismo social, que sostiene que nuevas oportunidades políticas pueden surgir de la elección de una nueva lengua política por parte de la élite. Por lo tanto, reemplazar el lenguaje político dominante podría comenzar diagnosticando nuestro malestar global como debido a la fragmentación y sugiriendo un nuevo discurso político que imagine una sociedad global arraigada en ideales comunes, identidades compartidas y significados, evitando así las trampas del liberalismo y el realismo, ambos de los cuales conducen a un pensamiento binario. Cualquier solución constructivista social, sin embargo, llevará generaciones para implementarse, y el mundo puede que no tenga tanto tiempo. Por lo tanto, me gustaría verla acompañada de la sabiduría diplomática de sentido común, lo que se llama la escuela inglesa de diplomacia, y con neutralidad. Al igual que el realismo civilizacional, la escuela inglesa afirma la importancia de la diversidad de valores. Esta diversidad requiere que las naciones fortalezcan lo que la escuela inglesa llama sociedad global, que se define como el ámbito de interacción donde los intereses nacionales se superponen. Los esfuerzos por aislar a cualquier nación se consideran irresponsables y peligrosos porque desgarran el mismo tejido de nuestra sociedad global. Por lo tanto, la tarea adecuada de los diplomáticos se puede comparar mejor con la de un consejero matrimonial, donde el divorcio simplemente no es una opción. Entonces, ¿cómo encaja la neutralidad? Creo que la neutralidad, especialmente con respecto a los valores, encaja bien en el marco del realismo civilizacional. Como sugerí antes, la neutralidad es un concepto problemático. En la medida en que promueve valores nacionales, culturales y políticos distintivos, puede potencialmente hacer que las naciones sean menos seguras. La soberanía política y de valores, la independencia de facto, están siempre en tensión con la seguridad nacional. Pero, como le gusta señalar a la escuela inglesa, el sistema moderno de Estados-nación debe mucho a la idea de que en una sociedad saludable, los valores religiosos no solo deben mantenerse separados de la política, sino también rivalizar con ella en importancia. Esta antigua noción de que nuestros valores más profundos no derivan de la política, sino que trascienden la política, es lo que finalmente permitió a los líderes adoptar la neutralidad con respecto a los valores, incluso los valores religiosos, en lugar de luchar hasta la muerte por ellos.
Esto eventualmente condujo a la Paz de Westfalia, el fin de la Guerra de los 30 años, y la posterior aparición de Europa como una potencia global durante los siguientes 3 siglos. Necesitamos urgentemente recuperar este tipo de neutralidad hoy si deseamos evitar otra confrontación global sobre valores, una que empequeñecería la devastación causada por las guerras religiosas en Europa hace tanto tiempo. Gracias. In Europe so long ago. Thank you.